del call center en este sábado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por este día muy especial. Gracias por esta mañana de 8 de agosto. Hoy especialmente nos encomendamos a la intercesión de Santo Domingo de Guzmán, pero también te pedimos por toda la obra que tú realizas a través de las congregaciones. Te pedimos por los sacerdotes dominicos, te pedimos también por don Raúl Vera, por todos aquellos que con este hábito han vivido el Evangelio, dales la luz siempre. Hoy también te pedimos especialmente por intercesión de San Roberto Belarmino, un sacerdote también íntegro, un reformador de la formación sacerdotal. Te pedimos especialmente por nuestros seres queridos, en este regalo que me permitiste de construir una pequeña capilla dedicada a San Roberto Belarmino en la parroquia del Rosario. Te pido por todos aquellos que como amigos son mis hermanos, especialmente por su salud, bendíceles en lo material, bendíceles en lo espiritual. Dale la salud del alma y dales también la salud del cuerpo. Amén. Bien, hoy voy a hablar acerca del dinamismo de la flora. Así es como le he llamado, porque hoy el Señor nos regala un evangelio hermoso en torno al grano de mostaza y la fe que debemos de tener. Pero quise poner en esta primera diapositiva esta bandera del Líbano. Y bueno, agradezco a Dios que esta mañana David nos apoya, porque en algún momento se compartía que su familia tiene origen de esta cuna cristiana antigua. Esta cuna, la verdad, bendito sea Dios, que se conserva, porque hay muchos lugares en la antigua Asia, en el antiguo Medio Oriente, en la antigua África, que con la historia y con el tiempo, pues migraron, se modificó, hubo culturas que han desaparecido. Así, por ejemplo, yo hoy te refiero, San Agustín nació en un lugar llamado Tagaste, y hoy se busca el lugar donde estaba Tagaste. Fue obispo de Hipona, y hablamos de San Agustín de Hipona, y ubicamos o tratamos de ubicar dónde estaba Hipona. Y con esta referencia, sin meterme más, te refiero que muchos lugares emblemáticos de lo que es la cuna cristiana, de pronto han quedado como un recuerdo bellísimo de la historia, en un Dios que todo el presente se convierte en un eterno presente, y aquellos que pareciera que quedaron sepultados en el pasado, ahora viven en la eternidad. Pero hoy te refiero a este pueblo del Líbano, este pueblo cristiano, cuna de vida cristiana, donde en esta parte de Palestina o la región del Antiguo Oriente se encuentra todavía una comunidad cristiana católica fuerte, muy intensa. Y la imagen del Líbano es la imagen del cedro, una imagen bíblica. Pero quise ponerte también esta otra fotografía de un pequeño grano de mostaza. Hoy el Señor nos dice que si nuestra fe fuera del tamaño del grano de mostaza, podríamos mover las montañas. Hoy con esta referencia le pedimos a Dios que nos dé fe, una fe auténtica. Y quizá de forma distinta, adelante, Jadrito, quisiera también compartirte esta fotografía de mi familia, de una parte de mi familia. Por favor, adelante, David. Ahí aparezco con mi hermano Efren. Si mueves la fotografía, por favor, David, ahijadito, te encargo. Dale para adelante, por favor. No sé si sea tu teléfono, padrino, pero es ya posible, está. bueno. Qué bueno, qué bueno. Bueno, entonces un poquito a lo mejor a ciegas, pero ya te encargo nada más en la indicación, porque si yo veo como si fuera el PowerPoint en mi computadora.
Pero adelante, gracias. Esta Falta segunda ponerle fotografía... pantalla completa. Perdón, David. Falta ponerle en modo presentación. Sí, David, a lo mejor es eso. Sí, en los iconitos de hasta abajo, el cuadrito, el primero que está... Ahí está muy bien. Ya ahora sí apareció. Sí, perdonen. Gracias, David. Gracias. Bien, un poquito abusando desde mi ángulo de vista y aquí te agradezco mucho que podamos dialogar de nuestra vida cristiana desde el seno de nuestra familia. Yo te he compartido muchas escenas de mis papás en torno a la vida cristiana, pero hoy te comparto esta fotografía. No está mi cuñada Alma, la esposa de mi hermano Efrén, pero él es Efrén, mi hermano, menor que yo 2 años. Yo tengo 55 años, él tiene 53. Y bueno, me agrada hablar de la fe, no tan solo de mi cuna, de mi papá y de mi mamá, en su sencillez, pero en la profundidad y sabiduría que da la fe. Mi hermano Efrén, bueno, aparte de que él vivió en Laredo por cuestión de trabajo, vivió un momento en situación de coma gracias a la oración y la fe de mis papás. Siempre con él, cuidándolo, Dios nos lo ha conservado. Él ha tenido que emigrar de Laredo a Monterrey por la violencia. Le tocó un día un fuego cruzado en Nuevo Laredo. Me tocó casar a quien está a mi derecha, Almita, con su chamarra, y junto a ella Benjamín, su esposo, casarlos allá en Nuevo Laredo. Y bueno, un día tienen que migrar. Mi hermano Efrén trabajaba muchos años como responsable de insumos de Papa John's, de Burger King, de esas empresas alimenticias. Y un día, 2 veces les renunció porque lo levantaron. Tuvo momentos de amenazas. Tenía que andar en carretera, le tocaba el Mercado Norte, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, pero también Chihuahua. Y bueno, siempre en fe en Dios. Mi sobrina Almita, que está a mi derecha, a mi lado está Efrén, a mi derecha está Almita, de mi brazo derecho. También me agrada no tan solo hablar de la fe de mis papás, sino también de mis hermanos, pero también de mis sobrinos. Almita se casa con Benjamín y bueno, orando a Dios que les diera el don de la vida, con todo lo que esto significa también en torno a veces tratamientos, buscar el sueño, el anhelo es el embarazo. Y bueno, no se daba, nunca pierde la fe. Un día Dios le da un regalo de embarazarse de 2 bebés. Les llamamos los M&M's, Mauricio y Matías. Por eso los llamamos así los M&M's. Y bueno, pero un embarazo de riesgo. La verdad es que yo manifiesto abiertamente mi admiración por la mujer, llámese mamá, llámese abuela, llámese amiga, llámese prima, llámese persona de iglesia, llámese mi hermana, llámese sobrina. Ella, digamos, tuvo un embarazo de mucho, mucho riesgo y sus niños, bueno, después de que nacieron en situación de el que está en los brazos de mi sobrina Dani, que es la que está al extremo derecho junto a mi hermano Efrén. Él es Matías, quien nació con un menor peso, prácticamente al borde de la muerte. Y bueno, pues yo te refiero, hablando de la fortaleza de la mujer, si yo un día vi a mi mamá pasarse semanas sin dormir, también he visto a mi sobrina Almita pasarse semanas sin dormir por cuidar a sus hijos. Ese regalo de la mujer que, reitero, la mujer no es débil, la mujer es demasiado fuerte, intensamente fuerte, inmensamente fuerte. Un último dato, bueno, Almita tuvo COVID y en fe, siempre en fe,
preocupada porque no podía ver a sus 2 niños, pero bueno, gracias a Dios, la fe en Él. Y bueno, aquí es complejo porque de pronto también conozco personas que no han salido adelante, pero aquí entramos a un campo de fe donde nos ponemos en las manos de Dios, confiamos totalmente en Él y sabemos que Él siempre tiene cosas buenas. Adelante, hijadito, ahora sí veamos o compartamos el Evangelio. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo se acercó a Jesús un hombre que le dijo de rodillas: Señor, ten compasión de mi hijo que tiene epilepsia y le dan ataques. Muchas veces se cae en el fuego o en el agua. Se lo he traído a tus discípulos y no han sido capaces de curarlo. Jesús contestó: generación perversa e infiel. ¿Hasta cuándo tendré que estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo. Jesús increpó al demonio y salió en aquel momento y salió. En aquel momento se curó el niño. Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron aparte: ¿y por qué no pudimos echarlo nosotros? Les contestó: por vuestra poca fe. Os aseguro que si fuera vuestra fe como un grano de mostaza, le diríais a aquella montaña que viniera aquí y vendría. Nada os sería imposible. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La verdad es que tantas cosas por hablar. El primer párrafo me sigue seduciendo, ese amor ahora paterno. Si hace 2 días hablaba de aquella mujer cananea en el capítulo 16 de San Mateo, el principio, finales del capítulo 15, perdón, donde aquella mujer le dice: Señor, apiádate de mí, mi niña. Mi muchachita es atormentada por un terrible demonio. Y ya lo referíamos y lo reflexionábamos en torno al pan de los hijos y a los perritos de Dios. Pero más allá de eso que ya tienes tú en tu archivo, yo te refiero otra vez, me estremece la expresión de afecto, ahora de un varón. Se acercó a Jesús un hombre. Y también el mismo gesto de aquella mujer que se postró: socórreme. Este hombre también le dice de rodillas, de rodillas. Ojalá que no olvidemos esos gestos de piedad, esos gestos de confianza, esa postración ante el único que merece postración y el único que realmente tiene compasión. El hombre de rodillas le dice: mi hijo tiene epilepsia, le dan ataques, se cae en el fuego, en el agua. Tus discípulos no han sido capaces de curarlo. Que caray, a veces los discípulos de Jesús hemos debilitado y no somos transmisores de la fortaleza que viene de la persona de Jesús. Perdón que me detenga un poco, pero el segundo parrafito pareciera que está recriminando a la gente en general y a que nos recrimina. Somos a los que le estamos siguiendo y sirviendo, porque nos falta fe. Generación perversa e infiel, ¿hasta cuándo tendré que estar con vosotros? Está refiriendo a los que no hemos podido hacer el milagro. ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo. Y pues bueno, ya el último parrafito, ¿y por qué no pudimos echarlo nosotros? Por vuestra poca fe. Sí. No se refiere a la poca fe de la gente en general, sino la poca fe de quienes lo servimos, de quienes ya hemos tomado decisión de estar con Él. Bueno, adelante, hablemos sobre la flora. Adelante, hijadito. El texto del Evangelio, la palabra de Dios utiliza la imagen de las plantas para hablarnos del dinamismo del reino de Dios. La imagen del grano de mostaza ya lo habíamos referido, capítulo 13, cuando se habla de las parábolas del reino, el sembrador, el trigo y la cizaña, la red, el tesoro, la perla,
el grano de mostaza, la poca levadura que una mujer usa. Pero bueno, el grano de mostaza aparece en Mateo 13, 31 al 32. Y hoy de nuevo he referido el grano de mostaza, ahora en una referencia a la poca fe que tenemos quienes le hemos seguido. Mateo 17, 19 al 20. Pero hablando de las plantas, aunque hoy me focalizo a dos, pero dirijo totalmente la mirada a la que el Señor nos propone, pero el elenco que en algún momento, si Dios nos permite, iremos compartiendo, hay una gran cantidad de las plantas del mundo de la flora, donde aparece una enseñanza, y así, por ejemplo, el espino, el enebro, la zarza, los lirios, el sicomoro, la vid, la higuera, el trigo, el olivo, la encina, las palmeras, incluso la cizaña, que ya hemos un poco referido y focalizado la mirada al tema de la cizaña. Pero hoy, de forma rápida, refiriendo sobre todo nuestra oración por los hermanos del Líbano, brevemente, aunque sea una sola diapositiva, pero lo que significa el cedro en el Antiguo Testamento, y claro, lo que hoy el Evangelio nos presenta como es el grano de mostaza en el Nuevo Testamento. Hoy, objetivamente, utilizando la imagen del cedro, que hago una breve referencia, nos habla de ese dinamismo de lo que Dios hace. Pero hablando del grano de mostaza, refiero al dinamismo de lo que nosotros podemos hacer. O sea, el cedro y el grano de mostaza muestran el dinamismo. El cedro, el dinamismo del don de Dios. Y el grano de mostaza, el dinamismo de lo que sea nuestro don para Dios. Una breve palabra adelante, Jadito, sobre los cedros. Entonces, orando hoy por el pueblo del Líbano, teniendo nuestra intención por ellos, recuperar la imagen del cedro en el Antiguo Testamento. Vuelvo a enfatizar, aunque al ratito hablo del dinamismo de lo que nosotros hacemos, hoy el cedro nos refiere el dinamismo de la obra de Dios. Tú recordarás el Salmo 104, que habla de un árbol que fue plantado por el Señor. Es tan monumental, es tan imponente, esos cedros del Líbano, que Israel veía este árbol como algo que Dios plantó con especial delicadeza, con especial amor, para manifestarles que así como ese cedro es monumental, enorme, grande, imponente, se mantiene erguido, así Dios va a mantener a su pueblo. Entonces, el cedro se distingue entre los demás árboles por crecer siempre derecho, y en la, digamos, flora que había en el pueblo de Israel, era el que alcanzaba la altura más considerable. Y así, bueno, el texto de Ezequiel 17:22, que habla de un vástago, un pequeño brote que Dios ha plantado en Israel, y se refiere, claro, a la promesa que se cumple en Cristo. Cristo es el cedro altísimo. Cristo es quien crece derecho y quien va a despuntar entre todo el mundo. El cedro es Cristo. La promesa del cedro altísimo es la promesa de Cristo. Pero bueno, junto con esta referencia y el afecto y la oración por el pueblo del Líbano, ahora dirijamos la mirada hacia el grano de mostaza. Adelante, Jadito. Hoy se nos dice que si nuestra fe es auténtica, como si fuera del tamaño de un grano de mostaza, como ya has visto esa minúscula semillita en el dedo pulgar y el índice de una persona, eso bastaría para que tú y yo hiciéramos maravillas. Hoy se habla pues de la grandeza de nuestra fe. Aquí es el dinamismo de lo que nosotros aportamos. Mucho más que la cantidad, se refiere a la calidad. Habla de la cualidad de nuestra fe, lo cual puede auténticamente provocar situaciones insospechadas, aunque fuera pequeña, como un grano de mostaza. Bueno, y ahora entonces refiramos una palabra sobre esa fe, adelante, que se identifica con el grano de mostaza. Adelante, Jadito, la fe es una virtud teologal.
por la que tú y yo creemos en algo, confiados en quien lo revela y lo manifiesta. No obstante, obviamente tú y yo sabemos que fe más que creer en algo es creer en alguien. Y lo más importante para ti, para mí, o sea, la fe no es creer en algo, sino creer en alguien. Y más que creer en alguien con minúscula, es creer en alguien con mayúscula. Y más que creerle a Dios, más que creer en Dios, es creerle a Dios. Fe no es creer en Dios, sino creerle a Dios. Recuerda lo que dice Santiago, tú crees en Dios, haces bien. El diablo también cree en Dios y tiembla. O sea, la fe auténtica, más que creer en Dios, es creerle a Dios. Y tú y yo le creemos a Dios. Y si Él lo dice, nosotros manifestamos nuestra adhesión. Ya otro texto de Marcos 1:24 puede referir precisamente lo que acontece cuando el Señor cura, que ya lo hemos hablado, los endemoniados de Gerasa, los gerasenos, aquellos, ¿te acuerdas cuando hablamos del pecado, que significa vivir entre los muertos? Vivía en el cementerio, se golpeaba, el endemoniado estaba ahí desnudo, gritando, la gente no se acercaba. Bueno, cuando el Señor cura al endemoniado de Gerasa, dice, ya sabemos quién eres tú, Jesús de Nazaret, el santo de Dios. El demonio lo dice. Digamos otra vez, fe no es creer en Dios, sino creerle a Dios. El demonio dice, ¿tú crees en Dios? También el demonio cree en Dios, dice Santiago. Y aquí Marcos 1:24, el demonio, ya sé quién eres tú. Sí, pero si sabe quién es Él, no le hace caso a Él. No es creer en Dios, sino creerle a Dios. Y más adelante, por favor, ahijadito, más aún fe, más que conocer algo, es vivir algo. La fe, más que conocer, es vivir. Por eso es importante confesar con la boca, pero creer con el corazón. O sea, no tan solo los labios, sino que el corazón y toda la vida se transforma. Porque así dicho al Señor, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre. Dicen, aquel día muchos me van a decir, Señor, Señor, nosotros predicamos en las plazas, arrojamos demonios en tu nombre. Y Él va a decirnos, aléjense de aquí, jamás los he conocido. O sea, porque no se trata de que tú me conozcas, vívelo. Y si tú lo vives, entonces yo manifiesto que te conozco. Adelante. ¿Tú le crees a Jesús? Dice Santiago. Muy bien. Muéstrame tu fe sin obras, que yo con obras te mostraré mi fe. Fe es vivir. No es tan solo hablar. Vivir. Fe es creerle a Dios. Muéstrame tu fe sin obras, que yo con obras te mostraré mi fe. Pero hoy vivimos un tiempo en donde quizá el COVID nos ha hecho regresar a los fundamentos, porque estábamos viviendo una sociedad descristianizada, insensible, egoísta, indiferente, una sociedad poco solidaria. Claro, si tú y yo dijéramos, vamos a hacer un recuento de cuánta gente es cristiana, diríamos, no, padre, pues aunque no sean católicos, por lo menos muchos pues son de otra profesión, pero cristianos, o sea, la mayoría en Nuevo León se profesa cristiana. Y yo digo, bueno, o sea, es cierto, o sea, la persona cree en Jesús. Oye, haz una encuesta, padre, vete a cualquier plaza o vete a Morelos, si pudieras, o sea, vete, no sé, a una estación del metro y pregúntale, ¿crees en Jesús? Estoy seguro, padre, que a lo mejor hasta un 98% te va a decir que sí, cree en Jesús. Pero la segunda pregunta, ¿tú le crees a Jesús? Y bueno, si somos honestos, también tú y yo, o sea, sí creemos en Jesús, pero no le creemos a Jesús. Sobre el tema de la sexualidad, ¿le creemos realmente a Jesús? Sobre el tema de la justicia, padre, porque tú a veces te focalizas al sexto mandamiento y te olvidas que también hay un séptimo y un octavo, sí, también un quinto mandamiento y también un cuarto, porque bueno, o sea, ¿cómo están tus papás?
El cuarto mandamiento también es importante. O sea, todos los mandamientos. O sea, ¿le creemos a Jesús en torno al cuarto mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre, sí. Vamos a hacer el elenco completo. O sea, ¿le crees a Jesús en torno al respeto por la vida, el quinto mandamiento? La vida que Él da, la vida que es un misterio, la vida que es don de Dios, la vida que no es un capricho humano, sino un regalo de lo alto. O sea, ¿tú le crees a Jesús? No, yo creo en Jesús, pero ¿le crees a Él? Sí, el sexto mandamiento también. Somos templo del Espíritu Santo en torno a cuidar nuestra sexualidad. Pero sí, Padre, a ver, los demás. El séptimo, la justicia, en torno a dar a cada quien lo que le corresponde, a no despojar a alguien que merece algo que yo debo retribuirle, un servicio que se me ha ofrecido, le pago adecuadamente. En torno a la octava, en torno a la verdad, en torno a no estar difamando a los demás, levantando falsos, haciendo que los rumores se conviertan en certezas porque nosotros estamos pasando chismes de lo que hemos escuchado. O sea, ¿le creemos a Jesús? La pregunta no es si tú crees en Jesús, porque vas a decirme que sí. La pregunta es, ¿tú le crees a Jesús? Adelante, vamos un poquito ya aterrizando nuestro tema. ¿A qué te has adherido? O sea, la fe es adhesión, pero no a unos contenidos memorizables. La fe es adherirnos a una persona, Jesús, quien ha venido a nosotros y nos ha revelado verdades de eternidad. Y Él dice, ¿hasta cuándo tengo que soportaros, gente malvada, incrédula? Pues está diciendo a los sacerdotes y a los apóstoles. ¿Hasta cuándo tengo que estar con vosotros? ¿Por qué no lo hemos podido expulsar? Porque les falta fe. La fe es fundamental en nuestra vida cristiana. Pero reitero, no es tan solo creer en Jesucristo, sino creerle a Él. A ver, lo que estás viviendo ahorita, ¿le crees a Jesús? Entonces, ¿por qué entonces pierdes la paz? ¿Le crees a Jesús? ¿Crees en el Señor? ¿Le crees al Señor? Entonces, ¿por qué estás con miedo? ¿Por qué te acobardas? ¿Por qué tiemblas? ¿Le crees a Jesús? ¿Le crees realmente? Porque entonces esa fe va a hacer que hagas obras significativas. Porque esa fe va a hacer que se mueva la montaña. Esa fe va a hacer que te sobrepongas a la enfermedad. Esa fe va a hacer que te sobrepongas a la penuria del despojo que vives ahorita. Pero si es fe, si es grano de mostaza, aunque sea pequeña, habrá obras significativas, grandes. O digamos, ¿por qué no hemos podido? En realidad estamos obstaculizando a un Dios que lo puede hacer. Él puede hacer obras grandes en nosotros. Y las va a hacer. Pero basta que tengamos fe, aunque sea como un grano de mostaza. Concluyamos. Adelante, Jaito, vamos terminando. Ahí está cuando ya bauticé a Matías y a Mauricio. Por cierto, si ahorita te comento cuándo nacieron ellos, estoy seguro que si te pregunto en 20 años, te vas a acordar.
nacieron nada más y nada menos que el 19 de septiembre del año 2017, el día del terremoto, sí. Esos sinvergüenzas nacieron el 19 de septiembre del 2017. Yo le agradezco a Dios por la fe de mis papás. Le agradezco por la fe de mis hermanos. Y hoy le agradezco por la fe de los hijos de mis hermanos. Verdaderamente no hay nada más grande que creer en Jesús. Y más que creer en Jesús, creerle a Jesús. Y si le creemos a Jesús, la montaña se va a mover. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Jaito. Gracias a todos. Gracias, Ruth. Muchas gracias, Juan y Treviño. Gracias, Tomás. Gracias por estar aquí también. Gracias, Cruz Gerardo.